Hola, bienvenidos a esta nueva sesión del curso de presupuestos y proyectos logísticos. En esta sesión vamos a analizar los sistemas de amortización y elaboración de tablas de amortización. Primero que todo, el término amortización es un término que seguramente todos tienen una idea de lo que significa, pues las amortizaciones se usan en la vida común y corriente y pueden ser entendida la amortización en general como un proceso de ir pagando una deuda poco a poco en el tiempo, normalmente mediante cuotas periódicas, por ejemplo mensuales, hasta que esta deuda quede en cero. Y entonces se dice que la deuda ha sido amortizada. Como los pagos se realizan de manera periódica para amortizar, digamos, este préstamo o esta deuda, cada cuota suele dividirse en dos partes. Una parte sirve para pagar los intereses por la deuda, es decir, el costo por haber pedido el dinero prestado, y otra parte de la cuota sirve para pagar el capital, es decir, el monto original del préstamo. Al final del periodo, si se pagaron todas las cuotas, ya no se debe nada al prestamista. Eso es lo que entendemos nosotros por amortización de manera general. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, cómo se hace eso y qué tipos de amortización existen. Una definición ya más rigurosa sobre la amortización de deudas sería la siguiente. Entonces, definimos la amortización como el proceso mediante el cual una deuda, es decir, por ejemplo, un préstamo, se extingue gradualmente a través de una serie de pagos periódicos. Cada pago se destina a cubrir, por una parte, los intereses generados y por otro lado, el capital, parte del capital que se adeuda. ¿Cuál es la importancia de los sistemas de amortización en los procesos logísticos? Obviamente, la amortización, los procesos de amortización tienen una utilidad en muchas actividades humanas, en particular en los procesos logísticos. Por ejemplo, para la adquisición de activos logísticos, vehículos para una flota, equipos, tecnología, a menudo las empresas financian esta adquisición con préstamos y entonces tienen que asegurar que el préstamo se pueda pagar, por ejemplo, con la utilidad o con la reducción de costos que generen estas adquisiciones. Comprender los sistemas de amortización es bien importante para planificar los flujos de caja relacionados con el pago de las deudas. ¿Por qué? Porque si es que nosotros no planificamos, entonces una empresa adquiere un préstamo, por ejemplo, para adquirir una flota y no ha planificado cómo va a ser el flujo de caja para pagar ese préstamo, entonces va a tener problemas de liquidez, no va a poder pagar el préstamo y eso no es lo que se quiere. Entonces, a través de, digamos, de lo que vamos a ver aquí, se puede planificar ese flujo de pagos, ese flujo de caja. Calcular también la importancia en logística de los temas de amortización es el hecho de que se puede calcular el costo financiero real de las inversiones y por tanto ver si las inversiones, tenemos que meternos en alguna inversión, si es que es útil para la empresa, para comparar también diferentes opciones de financiamiento, ¿cierto? Cuando adquirimos un préstamo, una deuda, podrían plantearse varias opciones de financiamiento que vamos a ver aquí y elegiríamos la que más nos conviene. Y también para elaborar presupuestos precisos que incluyan el servicio de la deuda, es decir, dentro de nuestro presupuesto incluir los flujos de pagos que van a permitir pagar la deuda, ¿no es cierto? Entonces, como ya hemos indicado antes, estas cuotas periódicas que van a servir como pago de amortización, que le podríamos llamar pago de amortización,
incluyen el pago de los intereses. Es decir, si yo pago, digamos, por esta deuda, pago mensualmente cierta cantidad de dinero, hay que entender que esa cantidad de dinero, ese pago, en realidad sirve para pagar dos cosas. Por un lado, para pagar una parte de los intereses y por otro lado, para pagar el capital que se adquirió, ¿no es cierto? Entonces, los intereses se generan justamente como una compensación al prestamista por el uso de su dinero en el tiempo, ¿no? ¿Y cómo se calculan los intereses? Se calculan sobre el saldo pendiente del préstamo, ¿no es cierto? Es decir, nosotros vamos pagando con cuotas, vamos haciendo, digamos, los pagos de amortización. Entonces, cada cuota, una parte sirve para pagar el saldo y otra para los intereses y por tanto, para el siguiente periodo ya tenemos menos saldo y por tanto ese saldo menor, ese saldo nuevo también genera otros intereses cada vez menores. Bien, y el capital, se habla del capital, que se denomina el capital, la porción del pago que se destina a reducir el monto original de la deuda, ¿no? Entonces, cada cuota, por un lado, paga intereses y por otro lado, paga capital. ¿Cómo es la estructura del pago? ¿Cómo es la estructura de estos pagos de amortización, de estas cuotas periódicas que nos sirven para amortizar el crédito? Al principio del préstamo, generalmente hay una mayor proporción del pago se destina a los intereses y una menor proporción del pago se destina a pagar el capital. Y con el tiempo esta proporción va cambiando. Es decir, disminuye en cada cuota la proporción de la cuota que sirve para pagar intereses y aumenta la porción de la cuota destinada a pagar el capital. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que tener clara esta parte para ya ir a las fórmulas de cálculo. ¿Qué significa el sistema de amortización en resumen? Significa en cómo yo tengo que realizar pagos periódicos para pagar un préstamo que nos han hecho, ¿no es cierto? Entonces, esos pagos periódicos, por un lado, pagan el capital, parte del capital que nos prestaron, y por otro lado, pagan los intereses que se han generado, ¿cierto? Entonces, esta serie de pagos al principio, digamos, la mayoría de lo que pagamos en realidad está destinado a pagar intereses y una pequeña proporción a capital. Pero conforme, digamos, aumentan los periodos, vamos pagando más, esa relación se invierte, ¿cierto? Bien, entonces, para saber cómo se calcula esta amortización, cómo se hace la tabla de pagos de amortización, tenemos que referirnos a que hay tres tipos de sistemas de amortización. El sistema francés, también denominado de cuota fija, el sistema alemán, denominado de amortización fija, y el sistema americano, que incluye un interés periódico más el capital al final. Entonces, estos son sistemas muy utilizados. Y los más utilizados son el francés y el alemán. De hecho, si, por ejemplo, uno quiere sacar un crédito, digamos en el BIES, un crédito quirografario, un crédito hipotecario, una de las cuestiones que nosotros tenemos que decidir es si es que el sistema es el francés o el alemán. Entonces ahí, no sé si algunos han accedido al sistema del BIES, de los afiliados, al sistema de seguridad social, y tratan de realizar un préstamo, el sistema le va a pedir que decida con cuál sistema quiere amortizar su préstamo, o bien con el sistema francés o bien con el sistema alemán. El sistema americano más se usa en el ambiente empresarial. Entonces, ¿cuál es la diferencia de estos sistemas? El sistema francés, que también se llama sistema de cuota fija, bueno, ahí ya se indica prácticamente en qué consiste. En este sistema, todas estas cuotas, por ejemplo, mensuales con las cuales yo voy a pagar el préstamo, son constantes durante toda la vida útil del préstamo. Es decir, todas las cuotas que hacemos son del mismo valor. No cambia.
Digamos, entonces, para pagar este préstamo hacemos cuotas mensuales de $200 mensual por 5 años, digamos. Entonces, nunca cambia ese valor. Siempre pagamos $200, hasta que se extinga el préstamo. En este sistema, la proporción de intereses y capital en cada cuota va a variar. O sea, al inicio, esos $200 que estamos pagando mensual, la mayoría de esos $200 va para pagar el interés que se ha generado y una menor porción de esos $200 se sirve para pagar el capital del préstamo. Pero conforme pasan los pagos periódicos, conforme pasa el tiempo, al final cada vez es más pequeña la proporción de los intereses que se está pagando con esos $200 y la mayoría de esos $200 sirve para pagar el capital. Y este sistema es el sistema que más comúnmente es utilizado, sobre todo, digamos, para las personas, ¿no? Porque, bueno, las personas necesitan, digamos, planificar sus flujos de caja, su presupuesto, y es más fácil para las personas pensar en que por ese préstamo van a pagar siempre la misma cantidad, una cantidad fija, y según eso se planifican y planifican su presupuesto, ¿no? Entonces es más fácil pensar para una persona, por este préstamo voy a pagar $200 mensual por 5 años. Entonces, con eso en su mente pueden planificar su presupuesto, ¿no? Pero podría ser que un sistema de amortización más interesante, que probablemente en las empresas se utiliza más, es el sistema alemán. En este sistema alemán, también se denomina también de capital constante. La cuota en este caso ya no es constante, es decir, ya no pagamos siempre la misma cantidad cada mes para amortizar el préstamo, sino que va cambiando. ¿Y por qué cambia? Porque aquí la amortización del capital siempre es constante en cada periodo, es decir, la porción de la cuota que vamos a pagar mensual por amortizar el préstamo dedicada a pagar el capital siempre es la misma. Ya, o sea, siempre vamos a pagar la misma cantidad. Y por tanto, si pagamos siempre la misma cantidad por capital, como cada vez los intereses van decreciendo, porque recuerden que estamos pagando capital, una parte del capital, una parte del capital. Entonces, digamos, en cada periodo ya tenemos menos saldo, ¿cierto? Imaginemos que tenemos un préstamo para facilitar la comprensión de $1,000, ¿ya? Y supongamos que en la primera cuota se paga por el capital $100. Entonces, y bueno, y hay que pagar otro tanto por intereses, pero digamos que se paga $100 en la primera cuota. Entonces, el saldo de la deuda ya no es 1,000 para el siguiente periodo, sino 900, porque se pagó $100 de capital. Entonces, para el segundo mes ya solo se generan intereses sobre los $900, ¿no es cierto? Ahora, entonces el interés disminuyó. Y en el segundo mes vamos a seguir pagando los $100 de capital, porque en el sistema alemán siempre se paga la misma cantidad por el capital. Pero como los intereses van disminuyendo, entonces cuando calculamos capital más interés en cada cuota, entonces significa que esa cuota va disminuyendo, ¿no? Y por último, en el sistema americano, que también se denomina fondo de amortización, solo pagamos los intereses periódicamente durante, digamos, el periodo de tiempo que se ha pactado. Y el capital se devuelve en un único pago al final del plazo. Por ejemplo, digamos, esta empresa, para adquirir la flota, una flota de camiones, adquirió un préstamo de $2 millones a 5 años. ¿Ok? Entonces, esta empresa que tiene una deuda de $2 millones a 5 años, va a pagar cada mes o cada año, como se decida, va a pagar solo los intereses durante esos 5 años, valor que corresponda a los intereses. Y al final de los 5 años, paga los 2 millones, digamos, de contado. ¿Por qué esto puede ser interesante? A uno le parecería un poco curioso el sistema.
Tiene sentido en el hecho, por ejemplo, de que en la empresa esta, imaginemos esta empresa que adquiere una flota, esta empresa va a generar dinero con esa flota. Por algo la adquiere para mejorar sus procesos logísticos, para aumentar la demanda que atiende. Entonces va a aumentar su utilidad. Entonces la empresa, claro, dice, a ver, yo entonces en estos 5 años voy a generar dinero con esta inversión y parte de ese dinero generado lo voy a ir guardando para al final de los 5 años pagar ese capital. Entonces es algo que podría hacerlo. Entonces hace esa inversión y esa inversión le va a generar una utilidad y parte de esa utilidad la va a ir guardando para el final de los 5 años o el tiempo que se ha pactado, pagar el préstamo. Entonces, durante ese tiempo solo paga intereses y al final paga el capital. Entonces, para ello, claro, el prestatario, o sea, la, la empresa o la persona que adquiere esa deuda bajo el sistema americano, podría planificar un fondo de amortización separado para ir acumulando el capital necesario para realizar ese pago final, ¿no es cierto? Porque miren que al contrario de lo que sucede en el sistema francés o alemán, en el sistema americano no se paga nada de capital, solo intereses, y solo al final del periodo pues, se paga el capital. Entonces, claro, en el sistema americano las cuotas son pequeñas porque lo único que está pagando es intereses pero al final va a tener que ser un pago fuerte, ¿no? Entonces, esos son los sistemas. Esos son los sistemas. Ahora tenemos que ver cómo esto se hace en la práctica, ¿no? Cómo esto se hace en la práctica. Y vamos a ver entonces algunos ejemplos. Bien, veamos cómo lo haríamos, en este caso en Excel, el cálculo del sistema de amortización por el método francés y por el método alemán. Entonces aquí en este Excel vamos a construir dos pestañas, una para mostrar cómo sería la amortización con ese método, el método francés, y cómo sería con el método alemán. Vamos a copiar esto, vamos a pegarlo acá. Bien. Entonces, la idea sería justamente comprender esos conceptos con algún ejemplo, con los tres métodos también, con el método americano, también podríamos ponerlo. Aquí método americano. Bien. Entonces, para ello, consideremos algún ejemplo. Supongamos que una empresa adquiere un préstamo, digamos, por $50,000 y este préstamo lo queremos amortizar. Hablemos algo sobre las tasas de interés antes de completar nuestra tabla de amortización. Muchas veces cuando hablamos sobre el interés tenemos que especificar si se trata de que el dinero cambia a una tasa, ¿no? Que es la tasa de interés. Recuerden que la tasa de interés justamente refleja el costo del dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Si tenemos una mayor tasa de interés, hay un mayor costo de dinero en el tiempo, tenemos que pagar más valores por los intereses generados. Pero se habla de que estas tasas pueden ser nominales o efectivas, ¿ya? Hay una diferencia entre eso, ¿no? Hablemos sobre eso. Primero, una tasa de interés nominal es la tasa anual declarada sin considerar la capitalización. Por ejemplo, el 12%, una tasa nominal, digamos, del 12% anual, capitalizable mensual, solo informa el 12%, no el efecto real del interés compuesto. En ese caso, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de tasas de interés nominales, la tasa mensual de una tasa del 12% anual sería del 12% dividido para 12 igual a 1%. Aunque esta tasa, como no considera el interés compuesto, se usa solo como una referencia, pero no refleja el costo-beneficio real del uso del dinero en el tiempo. Así que, digamos, cuando
se habla de tasas de interés nominal, solo es como una, digamos, como una base, como una referencia, pero la tasa realmente que uno tiene que considerar para calcular, digamos, cómo cambia el valor del dinero en el tiempo, son las tasas de interés efectivas. Entonces, no sé si ustedes han visto, pero en la información de los bancos siempre dice tasa nominal, pero también dice la tasa efectiva. Entonces, la tasa efectiva es la que realmente nos permite saber cómo está cambiando el dinero en el tiempo. Entonces, la tasa de interés efectiva es la tasa que refleja el rendimiento o costo real del dinero, considerando la capitalización durante el año, porque imaginemos que tenemos una tasa anual de tanto, pero digamos, este dinero se capitaliza cada mes. O sea, cada mes, supongamos que tenemos una inversión, cada mes se calculan los intereses. Entonces, digamos, en el primer mes se calcula sobre un determinado monto. En el segundo mes ya habría que calcular sobre el monto del capital inicial más el interés que se generó el primer mes. Entonces, la tasa de interés efectiva ahí va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una tasa anual del 12%, eso sería equivalente a una tasa de interés mensual del 0,95% y no del 1%, que es la nominal. Y esto sí permite comparar diferentes alternativas financieras de forma justa. ¿Por qué sale 0,95? Las fórmulas para calcular la tasa de interés efectiva son las siguientes. Aquí está. Entonces, la fórmula general es la tasa de interés en el periodo considerado, por ejemplo, mensual, es igual a uno más la tasa de interés efectiva anual elevado a la uno sobre t, donde t es el número de periodos del año y todo esto menos uno. Entonces, esta I anual es la tasa efectiva anual. Digamos que el banco cobra el 12% anual y la tasa efectiva t sería, si es que los pagos son mensuales, t sería 12 porque hay 12 meses en el año. Y entonces, aplicando la fórmula, sería que I mensual, la tasa efectiva mensual, sería uno más 0,12 elevado a la uno sobre 12 menos uno, y por eso me saldría el 0,95%, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esto es la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si fueran pagos trimestrales, la tasa trimestral sería con T igual a 4 porque hay 4 trimestres en el año, ¿no es cierto? Entonces sería así. Por ejemplo, si quisiéramos sacar una tasa de interés efectiva semestral, hay 2 semestres en el año, entonces el T vale 2. Y si fuera una tasa de interés, aunque en la práctica no existe eso, tasa efectiva diaria, supongamos que esto genera intereses diarios, entonces la tasa diaria sería con 365. Bien, entonces esas son las tasas cuando se habla de interés nominal o efectiva, ¿no? Generalmente tendríamos que trabajar siempre con tasas de interés efectivas. Bien, ahora sí regresemos a nuestro Excel donde vamos a calcular la amortización. Habíamos indicado que tenemos un monto de un préstamo de $50,000 que hemos adquirido para, por ejemplo, comprar un vehículo de carga y tenemos una tasa efectiva anual. Eh, Cuando no se dice qué tasa es, se está hablando de las tasas efectivas, ¿no? O sea, que podríamos tenerlo así o simplemente decir la tasa anual, la tasa de interés anual, ¿no? Cuando hablamos de tasas, no especificamos, significan las tasas efectivas, ¿no? Entonces, si quieren, pongamos así, tasa de interés anual, ¿no? O tasa efectiva sería anual, ¿no? Digamos que es del 18%, esta tasa. Y la tasa, igual para la tasa mensual, ¿no? Si es que solo decimos tasa de interés mensual, estamos hablando de la tasa efectiva, que es la que, entonces, el término efectivo es la que realmente se, se da en la práctica, ¿no? Entonces, la tasa de interés mensual, o sea, una tasa de interés anual del 18%, si es que esto es capitalizable mensualmente, ¿a qué tasa mensual correspondería, ¿no?
Entonces ahí está nuestra fórmula que la habíamos analizado, ¿no es cierto? Entonces sería igual a uno más nuestra tasa anual y esto elevado a la 1/12 y todo esto menos 1. Pues ahí está la tasa mensual, digamos que es del 1,4%, ¿no es cierto? El número de periodos, imaginemos que este préstamo para adquirir nuestro vehículo, que lo vamos a poner a trabajar, tiene un periodo de pago de 24 meses. Y entonces aquí nosotros vamos a sacar la cuota de la cuota mensual que tenemos que pagar por ese préstamo. La función es la función pago. Pues miren, ahí en la función pago nos dice cuál es la tasa. Entonces, como estamos hablando de pagos mensuales, la tasa será esta. El número de periodos, que serían 24. El valor actual sería el valor del préstamo. Recuerden que tenemos que ponerle menos porque tenemos que es una deuda, ¿no? Entonces es negativa. Y en valor final y tipo no le ponemos nada. Entonces tenemos el pago. Los pagos serían de 2.464,10 dólares. Una forma, digamos, más interesante de hacer estas funciones de Excel es la forma gráfica, ¿no? Entonces, simplemente aquí nosotros nos vamos a este icono que dice insertar función y aquí buscamos la función pago. Esto puede ser mejor porque nos da, digamos, un entorno visual de parámetros que nosotros vamos a ir llenando e incluso nos explica en qué consiste cada uno de los parámetros. Entonces aquí miren, tenemos que llenar la tasa, dice que esa es la tasa en este caso mensual, ¿no es cierto? Acá nos dice el número de periodos, que serían 24, el valor actual, que sería el negativo del préstamo. Y aquí nos dicen, miren, valor futuro. El valor futuro, si quiere, le ponemos cero, no le ponemos nada. Recuerden que nosotros queremos que al final el préstamo haya sido saldado, o sea, que al final tengamos un saldo de cero. Entonces, si quiere, le ponemos cero o no le ponemos nada, ¿no es cierto? Si es que emitimos es un cero, pues, si quiere, le ponemos el cero. Y el tipo, recuerden que entonces todos estos pagos se pueden hacer de manera anticipada o vencida, ¿no? Entonces, por defecto, siempre está el valor vencido, ¿no? O sea, que el pago se hace al final del periodo. Entonces, digamos, el primer pago se hace al final del mes en que se hizo el préstamo y entonces eso sería el carácter vencido. Si quiere le ponemos el cero o si no, no le ponemos nada y nos va a dar el valor, ¿no? Pero si le ponemos uno, vamos a considerar que es anticipado. Entonces, miren, ahí aquí sale el valor de la cuota, sería 2.430, pero si es vencido, 2.464 porque se paga al final del mes, ¿no? Bueno, entonces eso saldría nuestra cuota. Ahora, pero ¿cómo es en el sistema francés? Esta cuota que es 2.464 dólares mensual durante 2 años, en realidad sirve para pagar interés y capital. Entonces vamos a ver cómo sería eso. Entonces primero tenemos aquí en nuestro saldo en el año cero, cuando adquirimos la deuda, el saldo es exactamente lo que habíamos nosotros solicitado, 50.000 dólares. Y aquí en cuota vamos a poner entonces la función pago, ya la habíamos usado, la tasa, el número de periodos, el valor actual, ¿no es cierto? Que serían los menos 50.000 dólares, ¿no es cierto?
que estaría, y cerramos, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto? $2.410. La tasa de interés, bueno, todo esto tendríamos que congelarlo, ¿no? Porque después voy a copiar estas fórmulas. Entonces tendríamos esto. Ahora, el interés que se generó sería el interés de los 50.000, porque debemos 50.000. Digamos, el primer mes estos 50.000 generaron un interés. Entonces, ¿cuál sería el interés que se generó? Calculémoslo en esa celda, ¿no? Calculemos en esa celda. Pues vamos a calcularlo al interés. Bien, entonces el interés que se generó sería la tasa por el saldo, ¿no? Entonces debíamos 50.000. ¿Cuánto interés generó durante el primer mes esos $50.000? A la tasa del 1.4% efectiva sería ese producto, ¿no? Entonces serían 600, en este caso, $694, ¿no? Que se generaron el primer mes. Muy bien. En el sistema francés, entonces, esta cuota, eh, utilizaríamos de esta cuota que vamos a pagar nosotros $2.464 mensuales. En el primer mes de esos 2.464, $694 con 42 centavos corresponden al pago por el interés. Y por el capital, ¿cuánto sería? Sería la diferencia. Yo pago 2.464. Esos 2.464, por un lado, me pagan interés, que es 694, y por el otro lado, el capital. Entonces, ¿cuánto estoy pagando de capital? Sería el resto. Entonces, estaríamos pagando por capital $1.769. Es decir, esta cuota me sirve para pagar esta parte del interés más esta parte del capital. Y ahora, ¿cuál es el saldo de mi deuda? Yo pedí un préstamo de 50.000. ¿Cuánto pagué de ese préstamo realmente? Solo pagué 1.769, ¿cierto? Porque el otro es el interés, ¿sí? Eso es simplemente por el servicio que nos hicieron, por el prestarnos. Entonces yo solo pagué de estos 50.000, 1.769. En realidad pagué 2.464, pero de esos 2.464, $694 solo son pago de interés. Del capital hemos pagado 1.769. Por tanto, el saldo de mi deuda en el primer mes sería esto menos lo que ya pagué de capital, que serían 48. Y ahora, claro, yo podría copiar todas estas fórmulas y aquí tendríamos que fijar la tasa de interés, no la fijamos aquí. Miren, aquí cuando nosotros hicimos esto, teníamos que haber fijado la tasa de interés y ahí sí copiamos estas fórmulas. Miren, y al final debería tener cero, porque a los 24 meses deberíamos siempre haber ya pagado todo el capital, ¿cierto? Bien. Entonces, miren que aquí se puede observar claramente cómo estamos amortizando este préstamo. La cuota siempre está fija, 2.464 siempre es fija, pero ¿qué es lo que observamos? Cada vez pagamos menos por el interés, ¿no? Al principio, gran parte de la cuota sirve para pagar intereses, pero miren, cada vez se paga menos interés, menos interés, menos interés, y la mayoría de la cuota, en cambio, ahora se utiliza para pagar el capital. Entonces va bajando la cantidad que destinamos para interés, pero va subiendo la cantidad que destinamos para pagar el capital.
y el saldo va disminuyendo hasta que se hace cero. Y ese es entonces el sistema francés, ¿no es cierto? Aquí entendemos claramente cómo es estas cuotas, cómo sirven. Pagan por un lado interés y por otro lado pagan el capital. Ahora vamos con el análisis del pago este de amortización por el método alemán. Entonces, bueno, consideremos un préstamo parecido. Entonces vamos a pegarlo acá. En el método francés la cuota es constante, ¿no? Esa era la característica del método francés. Por tanto, se podía poner en una casilla, digamos, qué significaba la cuota. En el método alemán, ¿y qué es esta cuota de acá, a propósito, ¿no? Esta es la cuota que se paga, ¿no? Siempre es 2.464. En el método alemán esto no va a suceder, esta cuota no la vamos a tener porque esta cuota es variable, va a variar en los diferentes periodos. O sea, aquí va a ser una cuota variable. Bien. Entonces, ¿cómo actúa el método alemán? Primero tenemos nosotros nuestro saldo, ¿cierto? Nuestros $50.000. Y ahora lo que va a pagar lo que se va a pagar en el método alemán por amortización, o sea, por capital, siempre es la misma cantidad. Observemos que eso no es así en el francés. En el francés, lo que vamos a pagar por capital cada vez es más y por intereses menos, y la cuota permanece constante cuando sumamos interés más capital. Pero acá va a ser otra cosa. El capital, la amortización por capital va a ser siempre el mismo valor. En este caso, como siempre va a ser el mismo valor y tenemos que amortizar estos $50.000, sería lo mismo que poner 50.000 dividido para, bueno, estos 50.000 de acá, dividido para 24 cuotas. Entonces, si fijamos estas celdas, entonces la amortización por capital sería 2.083 siempre. Observen la diferencia con el método francés, que el capital, la amortización por capital va subiendo. Acá, en el método alemán siempre es lo mismo. Que sería el capital, el monto del préstamo dividido por el número de periodos, ¿cierto? Bien. Ahora, ¿cuál sería la cuota y el interés durante el primer periodo? Primero, igual que obviamente igual que en el método francés, estos $50.000, ¿qué interés me generaron durante el primer mes? ¿Cierto? Tendríamos que calcular eso. ¿Qué interés me generaron durante el primer mes? Bien, entonces el interés sería entonces el saldo, o sea, lo que yo debo. Entonces yo debía 50.000 al inicio, en el primer periodo debo 50.000. ¿Cuántos intereses me generaron durante el primer mes? Entonces esto sería multiplicado por la tasa mensual. Fijamos la tasa y entonces el primer mes se me generó un interés de 694, que es equivalente a lo que al sistema francés, ¿no? Estos $50.000 generaron un interés de 694. Estos $50.000 generaron un interés de 694. Entonces, pero yo pago aquí un capital, al contrario de lo que habíamos hecho en el sistema francés. Aquí el capital siempre es 2.083, que es el total de la préstamo dividido para 24. Por tanto, la cuota, ¿a qué va a ser igual? Al interés, a la parte de interés que pago más la parte de capital que pago, que es 2.775. 2.777.75. ¿No es cierto? Miren, que ahí ya difiere respecto a la cuota que yo pagaría en el método francés. En el método francés, el primer mes yo pago 2.464. En realidad, todos los meses pago 2.464. En el método alemán, el primer mes pago más, 2.775. ¿No es cierto? ¿Cuál será el saldo? El saldo después del pago del primer mes sería lo que yo debía al mes anterior menos
lo que yo pagué por capital. Entonces, en este caso sería este el saldo, ¿no es cierto? Si copiamos estas fórmulas para todos los periodos, me debe quedar en cero. Entonces, ahora sí analicemos. Observen que en el método alemán la cuota va bajando. Al principio es una cuota alta, más alta que la del método francés, pero luego va bajando y la última cuota es más, digamos, de un valor más bajo que la del método francés. En el método francés, hasta el último yo pago 2.464. Aquí la última cuota es de 2.112. Entonces, la cuota va bajando. ¿Por qué? Porque se está pagando lo mismo del capital siempre y cada vez se paga menos interés, ¿cierto? Al final, la deuda está saldada. Y ese es el método alemán. Por eso aquí no se puede hablar de cuál es la cuota, porque la cuota es variable en el método alemán. Ahora, usted dice, se preguntará cuál es mejor, cuál estrategia es mejor para pagar un préstamo. La respuesta es depende. O sea, no hay una que sea mejor absolutamente. Si es que alguna fuera mejor que otra, no existiría el otro método. ¿Para qué va a existir un método que es peor que otro, ¿no? Entonces, la respuesta es que no, no es que el método alemán sea mejor que el francés mejor que el alemán. Depende de las circunstancias, ¿no? Depende de las circunstancias. Entonces, esto nos permite planificar nuestro flujo de caja para pagar el préstamo. O sea, por ejemplo, en esta empresa, si es que sigue el método alemán, debería asignar un fondo contingente de estas cantidades mensuales durante los próximos 2 años para pagar esas cuotas. En el método francés, este valor consta. ¿Ok? Por último, veamos cómo es en el método americano la amortización de ese préstamo. Pongamos el mismo préstamo, $50.000, a la tasa del 18% efectiva y pagadero en 24 meses. Bien, entonces, como antes, el saldo, digamos, al inicio son nuestros $50.000, ¿no? En el sistema americano solo vamos a pagar el interés el primer mes. Entonces, el interés que me generan estos $50.000 sería multiplicar ese saldo por la tasa, esta tasa, y entonces el interés sería de $694. No vamos a pagar nada del capital, vamos a ponerle un cero, y por tanto mi cuota va a ser de interés más cero, ¿no? No vamos a pagar capital en el método americano. El saldo, como no he pagado nada de capital, el saldo será lo mismo, ¿no? Si estos 50.000 menos, no he pagado nada de capital, menos cero sería 50.000 mismo, ¿no es cierto? Bien, entonces en el método americano no pago capital, solo pago el interés. Entonces estos $50.000 me generaron $694 de interés el primer mes. Y la cuota entonces sería 694, que es el pago del interés. Copio esto, entonces me queda así, ¿no es cierto? Siempre pago solo el interés, ¿no? 694. Aquí el capital, no sé por qué me disminuye, veamos qué es lo que está ahí que no he fijado. Es que aquí cuando le copié esto me generó una serie, ¿no? Simplemente el capital es cero, entonces en todo esto es cero, ¿no? Todo esto tiene que ser cero. Está. Bueno, ahí tenemos. Entonces, ¿qué quieren aquí para que quede? No quería poner un cero, ¿no? Sino que aquí tendría que copiarle esto como valores para que no me genere una serie. Ahí está. Bien, entonces, este es el método americano.
pago yo solo el interés, entonces siempre pago el interés, cada mes pagaría $694 por interés y al final sí pagaría los $50,000, ¿no? ¿Cierto? Al final yo pagaría los $50,000 y entonces me queda cero, efectivamente, ¿no es cierto? O este también lo podríamos poner abajo eh, para indicar cuánto pagamos. O sea, podríamos hacerlo mejor así. O sea, aquí pagar 50,000 y el saldo entonces quedaría cero, ¿no? 50,000 menos 50,000, cero, ¿no es cierto? Ahí tenemos entonces nuestro fondo con el tipo americano, con el tipo americano. Miren que en total, si es que yo veo los totales por intereses, entonces esta es la cuota, ¿no? Entonces las cuotas por intereses, ¿cuánto pagaríamos por intereses? Miren, por intereses hemos pagado $16,000, ¿no? Y 50,000 al final del periodo, ¿no? Los 16,000 por intereses, cual es bastante interesante ver esta parte, porque para tomar decisiones tenemos que hacer todos estos análisis, ¿no? Bien, total por intereses, vamos a ver cuánto se paga por intereses en cada método. Me voy a poner eh, con este color para indicar que son los intereses, ¿no? ¿Cuánto se pagó por intereses en el método americano? $16,612. ¿Cuánto se pagó por intereses en el método alemán? 8,000, porque obviamente esto se está pagando, también estamos pagando capital, no tiene que ser menos, pero 8,000. Y en el método francés, por intereses 9,000. O sea, eso sería, digamos, la conclusión, ¿no? Miren, total por intereses pagaríamos 9,000 en el método francés, 8,680 en el método alemán y 16,000 en el método americano. Para, digamos, entender un poco esto del interés, ¿qué pasaría, supongamos que una cosa ideal, que nosotros tenemos esa plata para pagar el préstamo en el colchón, digamos, debajo del colchón? Entonces nosotros sacamos del colchón cada vez que necesitamos pagar la cuota. ¿Qué nos convendría? ¿El método americano, el alemán o el francés? Entonces nos convendría el método alemán porque vamos a pagar menos interés. Como esta plata sale del colchón, esta plata no está generando dinero, lo que me convendría es pagar menor interés. Entonces sería método alemán. Como les digo, no hay un sistema que sea universalmente mejor para pagar un crédito, para pagar un préstamo. Si existiría alguno que sea mejor que los otros no existirían. ¿Para qué va a existir algo que es peor que otra cosa? Entonces resulta que en algunos contextos mejor es el método americano, para algunas empresas, para otras empresas mejor el método alemán, para otras mejor el método francés. Específicamente depende mucho de los flujos de caja, ¿no?, que tengamos. Ahí tenemos las cuotas, ¿no? Miren que en el método americano es la cuota más baja, ¿no? Mucho más baja que los otros, ¿no? En el método americano se paga $694. Sin embargo, en el método americano necesitamos $50,000 al final. Entonces, claro, esto podría ser, si es que en esta empresa que queremos iniciar, queremos adquirir un vehículo, al inicio no tenemos realmente ningún rendimiento y tenemos que posiblemente pagar otras cosas, estamos iniciando. Tal vez nos conviene pagar los intereses y luego de 2 años, digamos que ya hemos tenido una actividad continua y ya tenemos un buen flujo de caja, tenemos unas buenas utilidades, ahí pagar los $50,000. Miren que en total aquí, si es que uno ve, digamos, de manera absoluta, hemos pagado en total por capital 50,000 y por intereses 16,000, hemos pagado $66,666 por capital más intereses.
Mientras que en el método alemán hemos pagado 8.680 y 50.000 por capital, 58.000. Y en el método francés hemos pagado 9.138 más 50.000 de capital. El capital siempre son los 50.000. Si ustedes suman esto, nos va a dar los 50.000. O sea, siempre vamos a pagar lo que hemos pedido, ¿no? Por capital. Bien. Entonces, si sumamos capital más intereses, en el método alemán hemos pagado menos, en el método americano hemos pagado más. Pero es ¿por qué? Porque es cómo estamos pagando, ¿no? Cómo estamos amortizando en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, como les digo, depende del contexto. Les invito justamente a reflexionar en qué situaciones sería conveniente para la empresa aplicar el método francés de amortización, en qué situación el método alemán, en qué situación el método americano. Y esos son los sistemas de amortización.